que muchos países que no pueden involucrarse militarmente porque no pueden, porque no hay un acuerdo, Ucrania no pertenece a la Unión Europea, no pertenece a la OTAN. Entonces muchos de ellos dicen, bueno, pues no podemos ayudarlo militarmente, no le podemos mandar militares, pero le podemos mandar armamento. Dicho sea de paso, la Unión Europea, que siempre ha usado un medio diplomático, ¿no?, para mediar la diferencia entre esos conflictos de esos países en Europa y otros países en el mundo. En este caso, por primera vez dicen los expertos que ellos han optado por mandar dinero para compra, ¿no?, o armas, armamentos bélicos, ¿no?, para ayudar de esa manera a Ucrania. Muchos países, yo creo que la mayoría, no le están permitiendo el acceso aéreo por su territorio a los aviones rusos, y obviamente a esa oligarquía, esos ricos, ese status quo de ahí arriba de Rusia, tampoco le están permitiendo que ellos puedan utilizar el espacio aéreo de algunos países para pasar en sus naves privadas. Ustedes saben que esa cúpula rusa, ahí hay unos multimillonarios que ustedes no se imaginan, y eso es presión para ellos, y esa gente están muy cercana a Putin, porque forman parte del cuadro, del núcleo, y ya le están diciendo, tú no puedes pasar por este lado. Eso es una presión. Por otro lado, le están congelando las cuentas, de sus empresas en algunos países. Eso es otra presión. Y la mejor muestra de eso es que hay miles de personas desafiando el régimen de Rusia que están tirando a la calle, protestando en contra de ese conflicto bélico, en contra de esa invasión, que no están de acuerdo. Le piden a diario perdón a Ucrania por esas acciones de Putin y de su régimen, desafiando un régimen. Ustedes saben lo que es un gobierno básicamente calificado como un estado dictatorial, y que hayan civiles sin nada, solamente con el deseo de protestar y salir a la calle y decirle a esa gente no. ¿Quién me decía aquí? Déjenme ver. Denme un minutito porque tengo que también interactuar con ustedes. Miguel Cedeño, William, excúseme que te corrija porque no soy nadie para hacerlo. Lo que tú dices no puede hacerlo. Déjenme ver. Es que no entiendo. Soy nadie para hacerlo. ¿Sabe? Porque si hacen ese, dime a dónde Estados Unidos va a comprar el titanio y el neón. Quiero que la flota de aviones estadounidense la estaría neutralizando. Debe de decir la verdad de lo que pasa en Ucrania y el por qué. Bueno, mira, lo que yo creo, sí, todo eso tiene razón. Si lo sacan del sistema SWIFT, no va a tener acceso a compra y venta. Lo dejan atado. Pero yo no creo que ningún país esté capaz, que ellos lleguen a ese, estarían aniquilando un pueblo, lo primero. En segundo lugar, se necesita de muchas cosas que produce Rusia. Y hay muchos países que no tienen reserva para mantenerlo durante cierto tiempo, y es verdad. Pero sí ellos pueden endurecer ciertas sanciones y sancionarlo aquí, esto. Ellos lo pueden hacer. Ellos no tienen que excluirlo completamente, pero sí le pueden cerrar la llave a muchos bancos. Y a ningún gobierno, a ningún presidente le conviene que se le agudice una crisis económica, porque no hay una cosa que tumbe más una ideología o un estado o un gobierno, una administración, que una inflación, que una crisis económica. Y todo esto lo único que hace es perjudicar
Todas esas sanciones perjudican la economía de Rusia. La perjudican considerablemente. Y hay muchos países, obviamente Europa, que un 40% del gas que consume se lo compra Rusia. Son mucho lo que se exporta, tanto de Rusia, tanto que ellos que importan como que exportan. Pero se van a seguir endureciendo la sanción. Ustedes lo verán. A medida que esos acuerdos, si esa gente no llega a acuerdo, se le va a endurecer más. Más y más hasta que ellos cedan, porque esa es la única forma que la Unión Europea, que la OTAN, que Estados Unidos y China está de lejito. China no se mete en eso. Es mirando. Vamos a ver cómo es que esta gente camina para después ver cómo, de qué manera nosotros le marchamos a Taiwán. Eso funciona así. Eso es geopolítica pura y puro interés. Y no duden ustedes que eso así haya sido un plan de Xi Jinping y Putin. Déjame marcharle primero. Vamos a ver qué es lo que ellos van a hacer. Pero Rusia está, yo lo decía en un en vivo, Rusia ha estado preparado para todo esto. Porque ellos sabían que eso venía. Porque ellos no son locos. Ellos no son locos. Ellos sabían que todas esas sanciones venían. Ahora, tal vez lo que ellos no esperaban, que esto iba a tener tanta repercusión en el mundo. Nosotros tenemos conflicto bélico en muchísimas partes del mundo, en África, por allá en Asia, en el Oriente Medio, en todo. Hay muchísimos países que están matando. Y llevan años en guerra. Pero la misma Ucrania tiene conflicto ahí con los separatistas ahí en el este de Ucrania, por el lado de toda esa zona del Donbass ahí de Crimea, cuando hace muchísimos años, en el 2013, Rusia se anexó a Crimea, que le tomó esa parte, esa península. Y desde entonces esa gente viene, hay más de 14.000 muertos desde el 2013. Esa gente viene en conflicto. Pero ahora ha tomado mucho, por la dimensión obviamente, ha tomado mucha más repercusión. Y tal vez Rusia no pensaba, Putin, que eso iba a tener tanto auge. Que la gente se iba a solidarizar tanto con Ucrania. Que la Unión Europea, dicen muchos europeos, que este conflicto ha unido como nunca a la Unión Europea. En una sola voz de solidaridad a Ucrania. Cómo Estados Unidos se ha interesado. Aunque Volodymyr Zelensky dice que lo han dejado solo. Que lo han dejado solo. Pero los países siguen llevando una que otra. Siguen dándole sanciones a Rusia y siguen donándole cosas a Ucrania, siguen dándole una que otra ayuda monetaria, armamentos y todo eso. Y eso es algo. Yo creo que no lo han dejado solo. Miren, vamos a entender un poquito el sistema SWIFT, que eso es sumamente delicado. Sumamente delicado. ¿Por qué? Porque esto de lo que dice Putin, ¿no? Que esto de la forma en que él alertó, ¿no? Llevó alerta máxima su fuerza de disuasión nuclear, que provocó que muchos países dijeran a esos niveles hay que excluirlo del sistema SWIFT, que es la mayor sanción que un país pueda tener, porque lo estamos atando. Me imagino que ellos van a medir sus consecuencias, porque no piensen que no es otro. Rusia es el segundo país productor de petróleo en el mundo, pero Estados Unidos está ahí también. Y es verdad que Alemania tal vez no tiene una reserva para su gas, para esto, para aquellos recursos de los cuales se beneficia de Rusia, pero ellos buscarán la forma. Alemania es el país que más se beneficia de los recursos del petróleo de Rusia. Miren ahí cómo ellos tienen ese gasoducto ahí de Rusia a Alemania directo. El Nord Stream 2 creo que se llama. O Nord Stream 2, sí. Es el que más se beneficia. Y Alemania fue el primero que empezó con las sanciones. Cuando no le firmó el tratado.